Buenas tardes. Hoy voy a compartir con ustedes la herramienta de Tableau. Sí, voy a tratar de explicar cómo funciona esta, que es una de las herramientas que en la actualidad se utiliza muchísimo para el tema de la gestión de los datos, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel académico, que sirve muchísimo para representar o para mostrar información que se ha obtenido de muchas fuentes, información que se ha obtenido de diversas entradas, por decirlo de alguna manera, y que se necesitan mostrar de una manera amigable, de una manera muy clara y fácil de entender para el lector. Entonces, bueno, voy a empezar analizando ciertos conceptos importantes que son indispensables para el estudio de la herramienta, que es una herramienta de visualización, básicamente, que utiliza medios digitales para mostrar, ¿no?, de una manera muy amigable. En esta primera parte voy a hacer solamente una pequeña explicación básica de lo que es la herramienta. Bueno, en primera instancia tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el Tableau. Como había mencionado, es una herramienta de visualización, ¿no es cierto?, que sirve para diferentes aplicaciones comerciales, básicamente, y que esto, bueno, podríamos nosotros enseñarlo como una base de estructura de informes en diferentes carreras, no solamente en carreras de servicios, sino también en carreras técnicas, ¿no?, en donde podríamos utilizar este software, que es un software de alta demanda. Pues tiene una facilidad, ¿no?, de uso, es muy amigable, es muy sencillo de entender, y sobre todo es una herramienta muy potente que puede servir para estructurar datos y presentarlos, como había mencionado, a nivel gerencial. Sí, una de las cuestiones más importantes y una de las características, por decirlo de alguna manera, eh, que llama más la atención, es que se puede trabajar aquí con cualquier tipo de datos, es decir, datos estructurados, no estructurados, desde diferentes fuentes. Puede ser desde Excel, desde CSV, puede ser Adobe Reader, puede ser incluso bases de datos gestionadas o no gestionadas. En fin, Tableau es una herramienta que permite un amplio espectro para la estructura de los datos. Y luego, obviamente, ¿no?, la parte gráfica de la herramienta, que nos permite crear gráficos o tableros en un conjunto de datos, por más complejos que sean, ¿no?, y que se pueden visualizar de una manera muy simple. Entonces, como generalidades, ¿no? Bueno, después existen muchísimas aplicaciones de lo que es Tableau, sí, a nivel profesional, a nivel de práctica, a nivel académico. Incluso se podría utilizar que vamos a utilizar en esta noche, que es el Tableau Desktop, ¿no? Tableau de escritorio, que es una aplicación libre, ¿no es cierto? Una aplicación online o para todos, como se menciona aquí, y que luego, obviamente, profesionalmente tenemos nosotros ya otro tipo de herramientas que brindan mayores ventajas en relación al Tableau Desktop, que es una versión, digamos, básica, como para aprenderla, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo muy potente. Tenemos entonces Tableau Pre-Builder, Tableau Public, Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online o Tableau Reader, y cada uno de ellos con sus diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el Tableau Pre-Builder, sí, que es una herramienta de preparación de datos. Dice que permite combinar y dar forma y limpiar datos antes de cargarlos al Tableau. Sí, entonces una de las condiciones importantes del uso del Tableau antes de empezar, sí, es importante que los datos estén de cierta manera gestionados, ¿no?, que tengan cierta limpieza de datos, que se haga un data cleaning de la información, de manera que al cargarlos a Tableau no tengamos nosotros interferencia o no tengamos confusión en ellos, y que se pueda tomar las decisiones adecuadas, que se pueda tomar decisiones reales y sobre todo decisiones válidas, ¿no?, en cualquier instancia en que se pueda estructurar. Entonces tenemos Tableau Pre-Builder, sí, que, como menciona, esta herramienta sirve para preparar los datos y de cierta manera limpiarlos. Luego tenemos Tableau Public, que esta es una herramienta gratuita, sí, y que obviamente tiene muchas de las funciones de los Tableau profesionales, e incluso del Tableau Desktop, sí, con excepciones, ¿no? Como menciona en la presentación, hay algunos conectores que no están relacionados, que no tienen relaciones. No se puede guardar on-premise, es decir, no podemos utilizarlo en nuestros ordenadores bajo esa premisa, sino que necesariamente tiene que ser guardados en línea. Son publicaciones no seguras, obviamente se lo realiza con el afán de practicar, sí, y de hecho no tienen un blockchain identificado que pueda bloquear la información o que lo pueda dar seguridad.
Sí, y obviamente al ser una versión pública no tiene compatibilidad con Tableau Server, que, bueno, trabajando ya a nivel de clouds, a nivel de nubes, este es el esquema profesional del asunto, ¿no? Entonces se recomienda para usuarios, dice que no quieran gastar dinero en una herramienta de visualización de datos y que deseen compartir su trabajo públicamente. Entonces, me parece esta parte interesante, puesto que nosotros podríamos compartir a nivel académico con los estudiantes el tema de la gestión de datos a nivel profesional, con este tipo de herramientas que después, obviamente, a nivel profesional se tendrían que adquirir como para sacarles el máximo provecho. Adicional a eso tenemos entonces el que vamos a tratar nosotros hoy, que es el Tableau Server, perdón, no, Server, que tenemos que esta es una solución on-premise, ¿no? O nube pública de Tableau, una solución de información que básicamente se puede estructurar en ordenadores pequeños y dependiendo del nivel de datos se puede también cargar en nubes, ¿no? Públicas. Se utiliza este para compartir libros de trabajo, visualizaciones que se creen en Tableau Desktop. La seguridad es muy alta y es un producto, dice, adecuado para compartir datos de forma rápida y eficaz en una organización. Es decir, que no necesitaríamos redes, ¿no? LAN o WLAN dentro de las organizaciones y a través de Tableau Server nosotros podríamos compartir información a través de la nube. Y la otra es que las organizaciones deben mantener los servidores, ¿no? Aquí un poco del costo del programa, puesto que este tipo de tableros, digamos, o servidores de Tableau, obviamente van a implicar una inversión dentro de la organización que haga que se tenga interconectividad todo el tiempo. Eh, Adicional a eso, tenemos el Tableau Online, sí que es una plataforma de análisis de Tableau alojada en la nube SaaS. Sí, las nubes SaaS, obviamente, donde nosotros hablamos del Azure, por ejemplo, de Microsoft, o del GCP, de Google, que son nubes estructuradas, ¿no es cierto?, alojadas ya en la nube, en donde son como espacios o nichos de las organizaciones para que su información pueda ser distribuida. Se utiliza para compartir libros de trabajo y visualizaciones que se crean en Tableau Desktop. No hay hardware ni servidor que mantener, eso es lo importante, es 100% online, ¿sí? En nubes SaaS. Y no hay límite de almacenamiento, puesto que los datos están cargados, ¿no? En unidades terabytes, en unidades muy grandes, ¿no? En data warehouse demasiado grandes que puedan contener toda esta información. Entonces, como primera parte, ¿no? Como primera fase de este estudio, vamos a compartir entonces esta herramienta de visualización de información o visualización de datos Tableau, y vamos a utilizar la aplicación Tableau Desktop para más o menos mostrarles cómo funciona y se puede aplicar a nivel tanto de gestión empresarial como de gestión educativa y académica. Esa sería la primera parte de este video, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizarla en esta ocasión ya la herramienta como tal. Si yo tengo ya abierto en mi ordenador lo que es el Tableau Public, sí, el Tableau Public, que bueno, obviamente se lo pueden descargar, no hay ningún problema, digamos, de aquí, pero como había comentado, ¿no es cierto? El Tableau Public es una herramienta que no es completa, tiene sus limitaciones en cuanto a los all data, ¿no? A los conectores, había mencionado, y como podemos ver aquí, tenemos solamente conectores básicos, datos web, hojas de cálculo de Google. Si fuera esto un Tableau Desktop completo, esto estaría lleno de conectores, ¿no? Pero en nuestro caso no va a haber problema, puesto que la mayoría de veces nosotros vamos a utilizar datos de Excel. Entonces, como vemos aquí, utilicemos un dato de Excel, ¿no? Y bueno, yo voy a utilizar un archivo que tengo que se llama PlayStars, sí, Player Start. Y bueno, es información que, bueno, vamos a utilizarla en forma de académico, ¿no? Para muestra. Entonces, en esta primera pantalla lo que vamos a analizar o lo que se va a ver es que, bueno, obviamente Tableau ha conectado ya la hoja de Excel que hemos mandado o el archivo de Excel. Sí, y bueno, nos va a mostrar todas las hojas que tenemos nosotros como parte de esta tabla, como parte de este documento, en la parte izquierda, como lo vemos aquí. Y no es simplemente como tan sencillo como arrastrar las hojas a la zona donde obviamente también nos dice arrastrar. Y obviamente entonces el Tableau va a cargar nuestras hojas. ¿Ok? Entonces, como podemos ver ahí, empieza a procesar la solicitud de carga de nuestro archivo, que pueden ser archivos de Excel, ¿no? Archivos de XLM, o pueden ser también archivos CSV, lo que nosotros deseemos básicamente en este sentido. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, ya tenemos nuestra primera hoja de Excel, ¿no es cierto? En donde si tuviéramos nosotros más hojas podríamos seguir cambiando, y tenemos acá ya toda la información que teníamos cargada en nuestro archivo de Excel.
y la tenemos cargada en nuestra primera pantalla de Tableau. Tenemos aquí nuestra primera tabla. Sí, eso es lo importante que la forma tan sencilla de cambiar, bueno, mi archivo está en inglés, son algunos datos de anotaciones, de juegos, de información relevante a jugadores de fútbol, ¿no? De americano que lo descargue del internet como para tener esta pequeña sesión, ¿ok? Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Cargar el archivo, cargar los datos que se necesitan para el tema de la visualización, ¿sí? Y en esta primera parte, entonces, pues, se podría visualizar de cierta manera como una sencilla arrastrada, como un sencillo arrastre, podemos ya generar las tablas en Tableau. Eso es la primera parte, ¿no? De esta herramienta. Ok, y luego es importante, ¿no es cierto?, saber o conocer qué es lo que contiene cada una de las tablas. Sí, es importante que nosotros sepamos de qué trata cada una de las columnas que tienen las tablas, porque, bueno, en realidad es muchísima información la que tengo aquí. Sí, por ejemplo, vemos de aquí que hay diferentes ligas, ¿no? Tenemos la NBA, tenemos, bueno, algunas otras opciones en las que nosotros podemos ver. Tenemos aquí el equipo, por ejemplo, habría que analizar qué significa cada una de estas columnas. Sin embargo, nosotros podríamos ubicar esto, ¿no es cierto?, para que podamos tener información un poco más clara de la situación que se nos presenta, haciendo filtros, ¿no? Sino tenemos acá a la parte superior derecha un espacio donde nos permite filtrar la información, sí, y obviamente nos va a aparecer este cuadrito en donde nosotros podemos, por ejemplo, ponemos añadir, y yo quiero solamente, por ejemplo, ver de la liga de la NBA. Entonces voy a buscar aquí estas son todas las columnas que tiene nuestra tabla. Entonces yo voy a buscar solamente liga, por ejemplo, bueno, ya depende de lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Tengo aquí jugador, tengo el equipo, tengo la sesión, tengo el stage o la ciudad donde se encuentra. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar el filtro de liga, quiero saber dónde está aquí esta liga, ¿no es cierto? Cojo y acepto y me va a mostrar otras opciones adicional, ¿no? Yo puedo decir, bueno, de todas las ligas quiero solamente elegir estas que tengo por acá, por ejemplo, Argentina, tengo de Australia, etcétera, ¿no es cierto? O podría decirle excluir a estas ligas, lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Y obviamente acá puedo poner un comodín, por ejemplo, comenzar por, terminar en, alguna condición para la búsqueda o para el filtro, ponerle límites a los filtros que se nos han presentado. Sin embargo, nosotros vamos a tratar en este caso de poner todo, ¿no? Que se nos muestre todo o ninguno. Entonces, en todo caso, le voy a poner que nos presente toda la información, le damos a aceptar. Dice, tiene de 0 a 49 miembros, ¿no? Entonces, vamos a poner aceptar y vamos a ver que obviamente en nuestro sistema va a empezar a filtrar cada uno de las ligas que tenemos y va a empezar a trabajar en eso. ¿Sí? Entonces, como habíamos mencionado, entonces Tableau empieza a filtrar, vamos a ver qué tenemos como filtro y cogemos nuestro filtro y ahora sí podemos ver, ¿no es cierto? Voy a elegir solamente NBA, por ejemplo, que es lo que me interesa, le doy clic y le voy a dar a aceptar y obviamente entonces voy a tener ya solamente la información de la NBA. Sí, y como podemos ver aquí tenemos ya uno, ¿sí? Y tenemos un filtro que, bueno, vamos a trabajarlo con ese. Como había mencionado, si tuviéramos nosotros acá más hojas, no es solamente coger y arrastrar y luego empezar a hacer las relaciones que se necesitan. Sí, entonces hasta ahí tenemos cómo cargar una tabla, sí, que puede ser un archivo de Microsoft Excel sin ningún problema, cómo crear esa tabla, analizar la información, filtrar por diferentes rangos que nosotros queramos. Sí, como ven, hasta ahora es demasiado sencilla esta aplicación para trabajarla, ¿no? Listo, y entonces vamos a continuar con nuestro Tableau y vamos a empezar ya el tema de la herramienta de visualización, ¿no? A visualizar, por ejemplo, bueno, no vamos a detallar mucho el tema, voy a hacer simplemente un par de acciones de las múltiples que se pueden hacer aquí en el Tableau, en el Tableau Public. Sí, bueno, como podemos ver acá ya tenemos nuestra fuente de datos creada, sí, y abajo ya tenemos, en la parte inferior izquierda, como ustedes pueden ver, tenemos ya nuestra hoja 1, ¿no? Que es en donde básicamente nosotros vamos a poder visualizar información que se requiera acerca de esta base de datos que nosotros tenemos acá. Le damos clic en hoja 1, obviamente. Sí, y bueno, aquí en la parte izquierda nos va a aparecer todas las columnas que nosotros hemos tenido ya, pero del filtro que se había realizado antes, no solamente de la NBA.
Acá tenemos únicamente información de la NBA, por ejemplo, tenemos de los jugadores, tenemos los puntos marcados, bueno, está en inglés, ¿no es cierto?, los partidos que jugaron, cada uno de ellos, los puntos, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos hacer aquí una relación entre ellos, en esta zona ya podríamos nosotros tener un gráfico que nos muestre relaciones entre cada una de las tablas o cada una de las columnas que tiene nuestra base de datos. Sin embargo, algo que quiero mostrarles que es muy interesante es que, bueno, sería muy sencillo en este caso solamente colocar dos valores o dos columnas que se quisieran relacionar, por ejemplo, los puntos ganados por temporada o según la liga, etcétera. Pero hay algo que quiero mostrarles que es muy interesante en este tabló, que es que se puede programar incluso operaciones que nosotros quisiéramos hacer y que no existan dentro de la columna, que se pudieran crear. Por ejemplo, yo quisiera saber o quisiera relacionar o conocer cuál es el promedio o el nivel de puntos que hace en cada partido por jugador, por ejemplo. ¿Cierto? Cada jugador, cuánto en promedio, cuántos puntos por partido ha realizado. Y eso no lo tengo aquí, es decir, esa relación no lo hay. Y entonces yo podría crearla, ¿no? ¿Y cómo la vamos a crear? Bueno, entonces, podríamos nosotros cambiar acá, sí, cambiar de nombre la hoja nuestra, ¿no es cierto? Le vamos a llamar puntos por partido, por ejemplo, le vamos a llamar así, vamos a ponerle puntos por partido, tomando en cuenta que esta primera presentación va a tener este contexto, ¿no? Que vamos a mostrar visualmente el promedio o la relación de los puntos que ha hecho cada jugador en cada partido. Y entonces, esto no es tan complicado, sino que es como nosotros le queramos ir presentando la información. No es sino darle clic derecho en la zona donde se encuentra la información de cada una de las plantas, de cada una de las tablas, perdón. Sí, y obviamente vamos a poner donde dice crear y vamos a crear, donde menciona crear campo calculado. Si vamos a crear una nueva columna que tenga una relación o que literalmente nos vaya ayudando a mejorar nuestra información o lo que nosotros requiramos. Le damos en campo calculado, sí, y nos va a aparecer esta ventanita que es un asistente, ¿no es cierto?, que es el que nos va a pedir la información, cómo nosotros queremos programar, qué es lo que queremos. Sí, entonces aquí yo le voy a llamar puntos por partido, sí, puntos por partido, por cada jugador, y quiero que, por ejemplo, en esta hoja no es otra cosa que simplemente la suma de los puntos que ha tenido cada jugador relacionado o dividido, digamos así, entre el número de partidos que ha jugado. Y entonces le voy a poner, es sencillo, ¿no? Mientras yo ponga, por ejemplo, simplemente zoom, sí, me pide ahí zoom y me pide qué expresión. Voy a poner P y me va a aparecer obviamente cada una de las columnas que tenemos nosotros en nuestra fuente de datos. Y por ejemplo, yo voy a elegir la suma de puntos y esta suma de puntos yo la quiero conocer o la quiero dividir entre la suma de los partidos que tiene cada jugador. Sí, igual voy a elegir la expresión sum y luego los partidos, ¿no? Sería en este caso GP, bueno, el número de partidos, no goles, perdón, partidos que se han enfrentado. Aquí nos dice que el cálculo es válido, ¿sí? Mientras esté bien hecha la programación. Otra vez repito, aquí no es simplemente, no es otra cosa, sino que relacionar o buscar la relación matemática que tiene nuestro pedido, nuestra solicitud. Y obviamente Tableau tiene esa capacidad de programarlo, ¿no? Como los datos vienen estructurados de una fuente como Excel, que también es una fuente que puede hacer cálculos, entonces puede relacionar matemáticamente cada uno de los datos. Entonces, tenemos aquí suma de puntos relacionada o dividida entre la suma de los partidos que ha jugado cada uno de los integrantes de un equipo. Y voy a poner, bueno, aceptar. Y luego miren acá en la parte izquierda donde tenemos nosotros las columnas o la información de cada una de las tablas, nos aparece ya en los puntos por partido. Esto es un campo calculado, ¿sí? Entonces, más o menos traté de explicarles cómo crear un campo calculado conociendo las relaciones matemáticas, es decir, quiero sumar el número de puntos por cada ciudad, por cada localidad, etcétera. No es otra cosa que simplemente ir jugando cómo queremos nosotros complicarnos la vida en cada uno de estos, de los movimientos que queremos hacer. Y luego, una vez que ya tenemos instaurado nuestro campo calculado, por ejemplo, yo le voy a dar doble clic y puedo ver cómo gráficamente me muestra ya, ¿no es cierto?, los puntos por partido, ¿no es cierto?, que se han generado, pero obviamente no tengo una relación, yo lo que quiero es relacionarla por cada jugador, por ejemplo.
Entonces voy a relacionarlo con, voy aquí a buscar, debo tener player, por ejemplo, aquí está player, y miren, ¿no? Tenemos ya, automáticamente Tableau nos relaciona el número de puntos que ha hecho cada jugador por el número de partidos, ¿no? O cada jugador en cada una de las zonas de juego. Así de sencillo, miren cómo Tableau nos ha ayudado a relacionar dos tablas, a relacionar, perdón, dos columnas, una calculada. Esto recuerden que es la relación por partido. Por ejemplo, tenemos aquí que dice Aaron Brooks, ¿no es cierto? Ha realizado 11.3 puntos por partido. Sí, miren, ¿no? Un promedio de 11.31 puntos por partido. Y miren cómo nos da la información, ¿no? De cada una de las tablas. Player, tenemos el jugador, sería Aaron Brooks. Su promedio de puntos por partido es 11.31 y aquí podríamos ver, ¿no es cierto?, cuáles son los picos más altos. Por ejemplo, aquí tenemos a Anthony Davis, cuyos puntos por partido son 26.42. Esto aplicado a nivel académico, podríamos nosotros ingresar las notas de los estudiantes y ver, ¿no es cierto?, los niveles, quién ha obtenido mayor puntaje en cierto nivel de evaluación, etcétera, nos serviría muchísimo. Y aquí tenemos, miren, en cada una de las informaciones cómo se nos van presentando Kevin Durant, 28.26, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos todos los jugadores y cómo se nos ha mostrado o cómo han generado su rendimiento, digamos así, lo que ayuda muchísimo a la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las primeras fases de nuestro Tableau, importantísimo cómo utilizarlo, para qué sirve, tiene una amplitud de utilidades y la primera o la parte importante de esta primera etapa es, ¿no es cierto?, que se puede relacionar o se puede crear campos calculados donde nosotros podemos prácticamente programar el requerimiento hacia la plataforma. Lo que nosotros queremos, Tableau nos va a mostrar a través de la relación matemática que tiene. Muy, muy, muy sencillo de utilizar. Bueno, algunas cuestiones adicionales sobre nuestro tablero. Aquí podríamos nosotros verificar algunas cosas, ¿no? Yo podría, por ejemplo, también hacerlo de una manera un poco más sencilla, simplemente arrastrando desde nuestra barra o nuestro espacio donde tenemos las columnas de nuestra fila. Por ejemplo, voy a arrastrar y lo coloco donde dice columnas y obviamente va a pasar lo mismo. Recuerden que puntos por partido ya es una de las columnas de nuestra tabla, ¿no es cierto? Y podría eliminarla también, no hay ningún problema. Voy a relacionarlo, por ejemplo, los partidos por cada jugador y me va a ir mostrando igual de cierta manera cada una de la información que yo requiero, ¿no es cierto? Ir relacionando, incluso podría ver, ¿no es cierto?, los partidos por sesión, y etcétera, etcétera. Bueno, no es otra cosa que ir jugando con la información que nosotros tenemos acá. Adicional a eso, lo que nosotros tenemos acá arriba un asistente que dice muéstrame, sí, y nos da algunas opciones de gráfico, ¿no?, que nosotros podemos también tener. Sin embargo, Tableau nos va a mostrar siempre lo que él considera que es el más apropiado para la información que estamos nosotros requiriendo. Entonces, bueno, podríamos nosotros aquí ver, por ejemplo, este es un diagrama en el que se muestra, ¿no?, a nivel circular, donde tiene el número de partidos, el número de puntos estructuralmente organizados. Acá tenemos otro tipo de gráficas, aquí estadísticas, etcétera, ¿no? Miren con qué sencillez, con qué facilidad este Tableau nos muestra de manera gráfica todos los elementos. Sin embargo, bueno, aquí también si nosotros colocamos al revés cada una de los datos, simplemente Tableau lo va a ordenar según su conveniencia o según lo que nosotros queremos. Esa es una de las bondades de Tableau. Voy a quitar el asistente. Otra de las cosas es, por ejemplo, que es fácil que la información se pueda ordenar. Por ejemplo, yo quisiera, ¿no?, ordenar a los jugadores, que me muestre primero los que más puntos han obtenido en los partidos, ¿no? Entonces no es otra cosa que darle simplemente clic a la flechita de despliegue que tiene cada una de las opciones, tanto puntos por partido como jugadores. En este caso, jugadores, le voy a poner ordenar, ¿sí? Y le voy a decir que me ordene, por ejemplo, en forma descendente o ascendente, ¿no? O que me ordene según la fuente de datos, alfabético, manual, etcétera, ¿no? Las que nosotros queramos. Le voy a poner en este caso descendente, ¿sí? O le voy a poner oral, cualquiera que sea, ordenar por orden alfabético,
ascendente o descendente, como nosotros queramos, ¿no? Aquí es cuestión de cómo el gestor necesite mostrar la información al público que quiere llegar, ¿no? Como menciono, no solamente a nivel de gestión, sino obviamente también se puede utilizar a nivel académico, cada uno de estos datos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cuestiones también muy importantes. Cuando yo le voy a poner aquí ordenar y le voy a poner en forma ascendente y voy a poner cerrar y no me va a quedar de esa manera el tabló hasta ahí. Sí, entonces, por ejemplo, yo, como había mencionado hace rato, ¿no es cierto? Yo quiero que me ordene, por ejemplo, quién tiene más puntos o desde el que tiene más puntos al que tiene menos puntos. Entonces, esa partecita la podemos nosotros cargar o podemos informarle a nuestro tableau. Vamos a elegir nosotros un campo. Aquí obviamente nos dice puntos por partidos porque él entiende que es el que estamos relacionando. ¿Sí? Y yo le voy a poner, por ejemplo, descendente para que me muestre en nuestro dashboard, en nuestra información, cuáles son los jugadores que tienen más puntos. Miren, entonces ahí podemos ver en forma descendente, esto está muchísima información, ¿cierto? Hasta el último jugador que tiene muy poquitos puntos, pero automáticamente nos ha ido mostrando ya la información en el orden en que nosotros queramos. Por ejemplo, si quisiéramos ordenar nuevamente campo en forma ascendente, nos va a mostrar desde el que tiene menos puntos, ¿sí? Hasta el que tiene más puntos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones interesantes. Ahora, acá también podríamos ordenar, por ejemplo, o podríamos nosotros darle información a las columnas, a las filas, perdón. Sí, filtrar, por ejemplo, cuáles son el agrupamiento de los jugadores, cambiar niveles, etcétera. Sí, dependiendo de lo que nosotros vamos a querer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera o una de las cuestiones importantes de nuestro tablón, una herramienta muy, muy útil de visualización de datos e información que sirve muchísimo para la gestión, ¿no? Sí, además entonces también, volvamos un poquito a nuestra pantallita. Algo importante también que nosotros, bueno, aquí como habíamos visto hace rato, tenemos información infinita, hay un montón de información que de pronto no nos sirve. Hay jugadores que de pronto ya se nos salieron de ranking y eso es información que probablemente no sea relevante para nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner acá arriba también en los jugadores un filtro y bueno, nos aparece esta misma pantalla de filtro que ya la habíamos visto antes, ¿no? En donde nosotros podíamos destruir, podíamos colocar todo, etcétera. Sí, y lo que aquí lo interesante es que nosotros podemos colocar límites, ¿no? Para la información que se nos da. O sea, no me sirve de mucho poner toda la información que tengo acá, ¿no? Visualizar esta infinidad de datos. Yo puedo colocar, ¿no es cierto? Bueno, podemos ir mencionando, podemos ir dando estructuras, pero lo que me interesa acá es un límite, ¿sí? Y vamos a limitar el campo, que es puntos por partido y por jugador, que es el que tenemos acá. Entonces voy a escoger la opción por campo y le voy a poner el número. Bueno, yo necesito un parámetro acá, qué sé yo, los 20 jugadores con más puntaje. Le doy ahí, simplemente doy a aceptar y luego Tableau me va a mostrar a los 20 jugadores que han obtenido el mayor puntaje, ¿no? Es un filtro bastante simple, es una manera muy fácil de entender los datos, ¿sí? De ir verificando o incluso podría filtrar, pongo editar filtro, voy a ir acá, quiero solamente los 5 primeros porque les voy a dar un premio económico a ellos, etcétera, ¿no es cierto? Pongo aceptar y ahí tengo los 5 dentro. Desapareció toda la información que es irrelevante y obviamente me he quedado con la información que sí es relevante, ¿no? Y luego acá podría, igual, ¿no? Como tengo el filtro, en todos los puntos se van a filtrar, ¿sí? Y voy a poder obtener cualquier tipo de dato, cualquier tipo de información que obviamente sea compatible con la corroboración, ¿no es cierto? O con la comparación, perdón, de los datos y se van a ir activando cada uno de estos filtros que nosotros tenemos acá, cualquiera de las muestras gráficas que se nos presenta a través de Tableau. Sí, entonces eso es importante que nosotros lo entendamos porque definitivamente teniendo este tipo de filtros o este tipo de asistentes se puede manejar la información de una manera muy simple, muy, muy simple. Sí, otra de las cuestiones importantes o interesantes de nuestro Tableau es que, bueno, primero le voy a poner un poquito más de datos aquí porque si no nos quedamos con muy poquitos. Voy a editar filtros, no se olviden, voy a poner 20. Sí, para que tengamos un poquito más de datos. Miren, ahí tan sencillo, ¿no es cierto? Tenemos los 20 mejor puntuados. Y otra cosa, bueno, acá en esta columnita del medio nos muestra un espacio donde dice marcas, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tenemos los filtros, y ahí podríamos agregar muchos más filtros que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera poner la ciudad,
el stage y me va a poner ahí cada uno de ellos, sino filtrar cada uno de los de la ciudad, de los play hub o sesiones regulares, etcétera, y simplemente y nos va a aparecer aquí, luego podemos ir también corroborando esta información o podemos ir antes de cuando terminemos con el dashboard. Sí, pero a lo que quería ir y para ir terminando ya esta pequeña muestra de lo que es el tablero que tiene grandísimos beneficios, pero que hasta ahora podemos ir viendo solamente una de las pequeñas fases, es que, por ejemplo, aquí tenemos las marcas, sí, y bueno, aquí tenemos un poco de información que podríamos nosotros tener, y esta información probablemente está incompleta, no tenemos, cuando yo paso por cada una de ellas me muestra la información, sin embargo, yo quisiera verla plasmada, y aquí tenemos etiquetas, por ejemplo, de color, tamaño, que se utiliza mucho en los gráficos circulares. La etiqueta, por ejemplo, saber exactamente cuánto tiene este jugador Kevin Durant, por ejemplo, que es bueno, aquí se ve en la escala, pero no se ve exactamente cuánto tiene, ¿no? Tiene 28.25, por ejemplo. Y entonces yo quiero que esta etiqueta aparezca sobre cada uno de los jugadores, pues no es otra cosa que sino solamente coger la información, en este caso puntos por partido, y le voy a colocar sobre la etiqueta. Y miren, ¿no? Aparece cada uno de los puntos de ahora sí se verifica en lo que tenemos nosotros, nos va a aparecer. O también podríamos hacer esto por color, por ejemplo, y mire cómo nos va apareciendo cada uno de los jugadores en diferente color que nos va mostrando una escala de tonalidades grises con la información requerida, ¿sí? Y además con colores diferenciales. ¿Sí? Esto es una herramienta que básicamente se muestra o nos ayuda a visualizar la información como nosotros la queramos estructurar de la manera en la que nosotros la queramos visualizar, pues obviamente Tableau nos ayuda para que tengamos esa visión muy clara y muy sencilla de entender. Sí, entonces si estos puntos por partido, yo fácilmente entiendo que Kevin Durant hizo 28.25 puntos, sí, y que obviamente es el mejor puntuado porque esto está ordenado entre el que tiene más hasta el que tiene menos. Entonces, conociendo todo eso, nosotros podemos visualizar esto y podemos tomar decisiones, ¿no? Muy importantes o muy pegadas a las necesidades que nosotros tenemos, tanto organizacionalmente como a nivel académico, como había mencionado hace un rato. Bueno, y la verdad es que nosotros tenemos aquí múltiple información que podríamos corroborar. En todo caso, dejémosle este i que nos va a servir para luego. Si vamos a guardar esto, mientras tanto, hasta... Ah, no, pues no podemos guardarlo en Tableau Public, no tenemos permiso, solamente le vamos a guardar, ¿no es cierto? Como si lo tuviéramos trabajado. Bueno, vamos a ir a la parte de abajo, tenemos una hoja nueva, vamos a ver también otro tipo de relaciones que podemos crear. Si nosotros nos vamos acá a la parte donde dice mostrarme, donde tenemos todas las opciones de gráfico que queremos, por ejemplo, nos pide, y si ustedes pueden fijarse sobre cada una de las que paso, me va pidiendo las dimensiones y las medidas, ¿no? Entonces hay que aquí hacer una pequeña aclaración, ¿no? Tableau tiene la capacidad de definirnos entre las dimensiones y las medidas, sí, cuáles son dimensiones y cuáles son medidas y cuáles podríamos relacionar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una tabla, ¿no? de jugadores o de las asistencias o el equipo, los puntos por equipo, por ejemplo, simplemente le damos clic, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, y le vamos a ir dando, por ejemplo, por equipo, como para ir dando otro tipo de información. Y podríamos elegir otro tipo de gráfico, ¿no? Sobre todo, ya tenemos más opciones, como para ir jugando con el tema de las opciones del dashboard que tendríamos nosotros acá. Sí, entonces, bueno, aquí tenemos aquí tenemos una tabla que ya nos había creado, ¿no es cierto? Pero por una tabla nosotros necesitamos darle mucha más información. Sí, antes de pasarle, por ejemplo, podríamos ponerle player también. Y miren, aquí nos va a ir relacionando cada uno de los jugadores, sí, en realidad con medidas ya definidas, no predefinidas, sí. Y así podríamos nosotros ir buscando información tras información, ir haciendo todo tipo de gráficos que básicamente nos permitan ir conociendo cómo se ha comportado cada uno de los datos dentro de nuestra investigación, de nuestra comparativa. Sí, como mencionábamos hace rato, obviamente no es solamente darle etiqueta para ver quién es el jugador que está dentro de esa dispersión, etcétera. Y bueno, como vemos, no tenemos información que puede ser muy marcada y que puede ayudar muchísimo en la toma de decisiones. Sí, eso podríamos analizar por ahora de Tableau, la primera etapa, ¿no es cierto? Que es simplemente la carga de las fuentes, sí, que más adelante se van a convertir entonces en un dashboard, ¿no? Donde se va a mostrar toda la información y se puede filtrar y cosas por el estilo.
que obviamente se puede ya utilizar en un formato un poco más avanzado. Sí, entonces, como podemos ver aquí, tanto la fuente de datos, ¿no es cierto?, que es la tabla que nosotros extrajimos del Excel, como para hacer un resumen, datos que pueden ser de todo tipo. Bueno, Tableau Public es un limitado operador de esta herramienta de visualización. Sin embargo, sí nos permite ingresar fuentes de datos como Microsoft Excel, que es la que más se suele utilizar. La segunda etapa, entonces, habíamos nosotros crear una hoja o un valor calculado, ¿no es cierto? Un complemento calculado en donde nosotros le habíamos dicho a Tableau que nos agregue una columna que nos mida la cantidad de puntos por partido y por jugador que hace en cada uno de sus equipos. Y luego le habíamos dado filtros de color, las etiquetas, para que nos vaya ordenando de mayor a menor, etcétera. Sí, que ya nos iba mostrando los tableros o la información de una manera muy ordenada. Podemos ir avanzando, tenemos otra tabla en donde básicamente, o otra hoja donde tenemos una tabla en el comportamiento a nivel de los puntos por equipo, ¿no es cierto? O los jugadores por equipo, quién es quién, y aquí podríamos cargarle también cuántos puntos anotó, etcétera. Muy importante, ¿no? Para luego presentarlo en un dashboard. Eso ya lo veríamos en otra sesión. Por hoy sería básicamente todo lo que quería mostrarles acerca de lo que es el Tableau, una herramienta muy potente, ¿no es cierto?, para visualizar información, herramientas de visualización que básicamente tiene un entorno organizacional, un entorno de gestión, pero también puede servir muchísimo para la parte académica. Sí, muchas gracias por la atención. Eso les quería mostrar hoy, esta herramienta potente de Tableau. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y nos veríamos en otra oportunidad.